Hola, ¿cómo están? Me llamo Bartolomé Cheli y para mí es un placer participar en Neumocurso, actualizando el manejo médico de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica para este momento, el año 2024 y el 2025 seguro, tratando de colocar dentro de esta argumentación los avances más recientes que tengan validez para la práctica clínica de todos nosotros. Lo que vamos a intentar hacer en esta presentación será detallado en esta agenda. En primer lugar, demostrar que la EPOC continúa siendo un problema muy frecuente y grave en todas las sociedades del mundo. En segundo lugar, revisar que existen varias formas de llegar a tener obstrucción fisiológica por espirometría y que no existe solamente una, que era lo que se creía antes, una caída rápida de la función pulmonar después de haber llegado a su pico. En tercer lugar, recalcar la importancia de la disnea, de las exacerbaciones y de la capacidad de ejercitarse, de caminar, como elementos viables para evaluar la severidad del proceso en un paciente. Luego les voy a colocar lo que yo creo que es un modelo práctico para aplicar la farmacoterapia en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En muchos casos, a pesar de ello, el paciente continúa teniendo problemas. ¿Y qué se puede hacer para mejorar la calidad de la vida, por lo menos, e intentar prolongar la misma en aquellos pacientes que en farmacoterapia muy intensa todavía siguen teniendo dificultad para hacer las cosas que a ellos les gustaría? Y por último, resumir algunas conclusiones. Veamos por qué es posible afirmar que EPOC es una enfermedad importante. Y para ello, si ustedes están interesados, a la izquierda les coloco un sitio web que se llama www Global Burden of Diseases. Es libre para acceder y ustedes pueden pulsar y ver cuál es la situación de muchas enfermedades alrededor del mundo. Este gráfico las encaja en tres colores: color salmoneado las enfermedades infecciosas, color verdoso las enfermedades de violencia, caídas, accidentes automovilísticos, o sea, muertes instantáneas por problemas externos a una enfermedad. Y por último, en azul, las enfermedades no comunicables crónicas, cada una con un diagnóstico, y en colores más intensos cuando están aumentando y menos intensos cuando están disminuyendo, y el tamaño representan su importancia en el mundo. Como causa de muerte, ustedes verán que la EPOC se sitúa número 3. Es la tercera causa más frecuente de muerte en el mundo y es la cuarta o quinta causa en distintos países de dificultad para continuar trabajando. Es una enfermedad que afecta a personas en la quinta o sexta generación, perdón, quinta o sexta década, pero que comienza mucho más temprano. Algunos dicen que es una enfermedad pediátrica que se expresa solo cuando la persona es mayor. Bien sea que sea la enfermedad primaria por la que ustedes están viendo un paciente, o bien sea que está asociada a otras enfermedades, es una enfermedad muy frecuente. ¿Cómo se llega a tener obstrucción al flujo aéreo en la espirometría? Y aquí han habido grandes avances en los últimos años. Lo que ustedes verán acá es un estudio que hicimos entre tres cohortes. Yo estuve involucrado en la de Lovelace y ustedes ven cuatro rayas en verde arriba, en amarillo, en rojo y en negro. Verde siendo personas que no tienen EPOC, amarillo personas que tampoco tienen EPOC, rojo y negra personas que a la edad de 64 años se le hizo el diagnóstico de EPOC con un FB1 que está relativamente bajo. En el eje de las X verán los años en la edad y ustedes cuando trazan hacia atrás en estas tres cohortes verán cuatro caídas. La verde, que es una persona normal que pierde función a lo largo de la vida en forma relativamente lenta y llega a su vejez sin EPOC. La segunda, personas que adquieren un volumen pulmonar normal durante la juventud, pero que expuestos al cigarrillo son sensibles, caen rápidamente como en la línea roja y terminan con EPOC a la edad que ya les he mencionado. Y por último, lo más novedoso es la presencia en toda cohorte de personas normales que no llegan a alcanzar una función pulmonar totalmente normal. Digamos que son
mal ensamblados y su función pulmonar llega a 60-70% del valor con un ratio, con una relación FB1-FBC, es decir, sin obstrucción. Están normales para EPOC, pero son anormales en cuanto al tamaño de sus pulmones. Lo interesante de este grupo de personas es que si no fuman y no son sensibles a ningún otro agente, aunque su caída sea paralela a la de los normales, no desarrollan EPOC. Mientras que aquellos aquí señalados en la línea negra son las personas cuyo pulmón no se desarrolló en tamaño normal, que tienen una caída un poquito más rápida, pero sin tener caída acelerada son capaces de desarrollar EPOC en las edades clásicas para esa enfermedad. En total, en estas dos cohortes, aproximadamente 12% de las personas desarrollaron EPOC y más o menos la mitad llegó a ello, como se creía anteriormente, por una caída rápida de la función pulmonar, y la otra mitad lo hizo simplemente porque el pulmón no se desarrolló normalmente. Durante años, nosotros hemos estado estudiando qué determina la caída rápida. Y sabemos que las personas que fuman, que son varones, que tienen enfisema, que son muy delgadas, que tienen niveles bajos de una proteína en el pulmón que se llama la CC16 o que tienen un FB1 un poco más alto, son los que caen más rápido. Aparte, se sabe que si no reciben terapia farmacológica, que si tienen muchas exacerbaciones, que si viven en ambientes contaminados, o desafortunadamente si son pobres, también pierden la función pulmonar más rápida. Lo que sabemos mucho menos es que existen determinantes de la ganancia del pulmón y que lo que sucede durante el embarazo, como se demuestra a la derecha en la señora, o recién nacida la persona, o en el periodo de crecimiento entre los 10 y 20 años, si la persona no se desarrolla normalmente, ahora sabemos que llegará a una función pulmonar menor y sin necesidad de perder rápidamente función pulmonar, pueden desarrollar EPOC. Esto indica que debemos prestar muchísima más atención de lo que hemos hecho hasta ahora a la función de los jóvenes, al desarrollo del pulmón como un elemento importante para poder intentar ganar suficiente volumen para evitar la disfunción posterior en caso de ser sensible a los agentes externos. Ahora sabemos que la EPOC es un problema de una relación entre los genes que uno hereda de sus padres, la exposición al ambiente con muchas causas distintas, fumar cigarrillo, contaminación atmosférica dentro y fuera de la casa, infecciones y en Venezuela particularmente la tuberculosis que está siendo estudiada allá, problemas genéticos como la ausencia de alfa-1 antitripsina, algunas personas con asma que no son sensibles al tratamiento y terminan con obstrucción, otras con desarrollo anormal del pulmón y existen muchas personas que presentan EPOC que no tienen una causa conocida y que son sujetos que no hay que descartar que lo tengan simplemente porque dicen que no fuman o que no han tenido ninguna infección o agente que ustedes puedan reconocer. Lo cierto es que la persona puede manifestar por un tiempo una espirometría normal, como se ve en el recuadro de arriba, o presentarse a su consulta y se le hace una tomografía computada, una radiografía y se ve mucho enfisema, que se queje de tos y expectoración o que habiéndole hecho una capacidad de difusión de monóxido de carbono o una caída rápida del FB1, los hace más proclive a desarrollar EPOC. Ese grupo se ha llamado pre-EPOC en un intento de analogizarlo a la prediabetes, a la preeclampsia, al precáncer, personas a riesgo de hacer EPOC pero que todavía no tienen obstrucción. Y por último, si eso avanza, la persona desarrolla obstrucción, como lo ven en la espirometría del recuadro superior, con una curva flujo-volumen muy anormal. Puede ser de edad temprana, menor de 50 años, eso está haciendo cada vez más frecuente, o tardía, que es lo clásico en personas mayores de 50 años, tienen limitación al flujo de aire, función pulmonar, volúmenes aumentados, hipoxia, disnea, tos, fatiga, depresión, enfisema y muchas comorbilidades. El EPOC al final, sobre todo lo que sabemos del EPOC por cigarrillo,
se asocia con muchísimas otras comorbilidades apropiadas del cigarrillo, como el cáncer de pulmón, la enfermedad cardiovascular, problemas con las arterias periféricas, un poquito de demencia, a todo lo que sea circulatorio, porque el cigarrillo llega a todos los otros órganos del cuerpo. Pues bien, habiéndoles dicho que el EPOC es una enfermedad importante, que hay varias formas de llegar a la obstrucción que no necesariamente requieran una caída rápida del BENF y que la EPOC afecta un periodo primario relativamente silente, que se llama pre-EPOC, y un periodo clínicamente manifiesto, donde hay involucración o involucramiento de varios otros órganos. Nos llega el paciente a la consulta usualmente diciendo que se siente con dificultad para respirar cuando efectúa algunas acciones. Ese cuestionario se puede hacer muy fácilmente con lo que se llama la escala del Consejo de Investigación Británico y que se llama la escala MMRC y que tiene 5 grados. Un grado 0 donde la persona, a pesar de presentarse a su consulta, dice yo solamente me canso cuando hago un ejercicio muy intenso, hasta el grado 4, que es cuando la persona se cansa haciendo actividades de vida diaria, como es vestirse, lavarse la cabeza, afeitarse. Lo que yo siempre le pregunto a mis pacientes es, ¿usted se cansa más que personas de su edad cuando camina con ellos? Por ejemplo, con su esposa o esposo, o con otras personas de su edad. Si la persona cuando camina en plano no es capaz de mantenerse al mismo ritmo de sus congéneres, ya está en grado 2 y de allí hacia arriba la incidencia de mortalidad aumenta en función del grado de la disnea. La MMRC es un buen instrumento para medir cuán importante es la disnea funcional, con la escala A2 siendo la anormal. En nuestra consulta, la disnea se le da al paciente para que él mismo la marque, y si tiene grado 2 para arriba, el problema es clínicamente importante, como veremos en un segundo. El doctor Nishimura en Japón utilizó esta disnea y la comparó con muchos otros valores de la EPOC en 220 pacientes, lo siguió por varios años y ustedes verán cómo en la medida de que aumenta la disnea, el índice de mortalidad sube, el riesgo de mortalidad sube. Y un paciente con una disnea muy severa, grado 4, aquí se marca 5 porque él usó de 1 a 5 en lugar de 0 a 4, el 90% está muerto en 5 años, mientras que los que tienen grado 2 o más, menos, perdón, siguen vivos e indican que el problema es menos severo. Este estudio que les voy a colocar ahora expande un poquitico los otros factores que pueden sugerir la severidad de la enfermedad. Estas fueron 2 cohortes, la cohorte del COPD GIN, 2.600 pacientes, validada después en una segunda cohorte, la cohorte Eclipse, en 1.270 pacientes. Un seguimiento más o menos de 7 años, con la mortalidad siendo el outcome que se mide. En la derecha, en una gráfica horizontal, ustedes verán la importancia en el eje de las X y los distintos factores evaluados en el eje de la Y. Y verán ustedes que el factor más importante para predecir el riesgo de mortalidad fue la caminata en 6 minutos. Personas que caminan menos de 350 metros, acuérdense de ese número, y mientras menos, mayor el riesgo, están en problemas. Y de todas las medidas que se hicieron, como las verán acá, esa fue la más importante. Después le sigue cuán obstruidos están. Y ustedes le van a hacer su espirometría, una caminata de 6 minutos, la edad, fíjense, la disnea está 1, 2, 3, 4, la MMRC, y por aquí abajo les voy a hacer notar el índice de masa corporal. Cuando le dieron todos estos factores a un modelo de inteligencia artificial, ellos agarraron, y ustedes pueden ver aquí que incluyendo el CAT scan fueron mucho más importantes las barras de arriba que las barras de abajo. Así que cualquier clínico es capaz de hacer una evaluación muy parecida a la que hace la inteligencia artificial para predecir si un paciente o no está a riesgo de morir. En la siguiente gráfica les voy a presentar cuando se
comparó en el lado derecho la predicción por el modelo de inteligencia artificial comparado con el BODE, que es una escala que incluye el índice de masa corporal, que ustedes lo pueden medir, la disnea con el MMRC, que es muy fácil de medir, el FB1, que lo miden con un espirómetro, y la caminata en 6 minutos. Y verán que el BODE pronosticó igual que la inteligencia artificial, lo cual pues nos da un instrumento clínico que ustedes pueden aplicar para predecir la severidad de la enfermedad de su paciente. El ND1 es válido en este caso. Hablemos de otro factor importante. Usted evalúa a su paciente, le hace esas 4 medidas y allí lo cataloga como un paciente muy severo, menos severo o más ligero. Y el segundo factor que quiero que pregunten es si la persona tiene exacerbaciones, sobre todo si ha tenido que ir a la emergencia o si ha sido hospitalizado. Y ustedes verán aquí en datos de Quebec, en realidad 73,000 pacientes seguidos por 17 años, que en la medida que el paciente hace exacerbaciones, el riesgo de muerte en el eje de la I va subiendo y la frecuencia con la que se ven las exacerbaciones se va acelerando de forma tal de que cualquier evento predice una mejor chance de que tenga un segundo y así sucesivamente. De hecho, al final de 17 años, 50% de los pacientes están muertos en 3 años y medio y 75% en 7 años. Esta enfermedad, cuando llega a una hospitalización, pronostica peor que un infarto al miocardio. Es el equivalente de un infarto casi al miocardio. Así que cualquier exacerbación, y mientras más severa, peor, debe ser prevenida. Pues bien, habiendo dicho que el EPOC es importante, que es frecuente, que es medible en su severidad utilizando variables clínicas, y de que habiendo visto si hay o no exacerbaciones, sobre todo si son severas, es posible ahora iniciar una farmacoterapia con los elementos que tenemos a mano. Y para ello voy a probar que sí es cierto utilizando varios estudios, algunos viejos y otros más nuevos. El primero es este estudio de Don Tashkin, donde 6,000 pacientes se les dio tiotropium con un FB1 más o menos del 39% del valor de predicción, 1,1 litro, y se le dieron 2 broncodilatadores el día que venían a su primera visita. Los broncodilatadores eran albuterol e ipratropium de acción corta, y ustedes verán que a pesar de que están severamente obstruidos, el 53% de los pacientes tuvieron un aumento en el volumen expiratorio forzado de 200 mililitros o más, y 70 y pico por ciento más de 100 mililitros, que es el índice clínico medible que sugiere respuesta significativa a los broncodilatadores. Igual de importante es la siguiente gráfica, donde ustedes verán ese mismo grupo de pacientes. En amarillo, estadio 2 de obstrucción, en verde, estadio 3 y en morado, estadio 4, los más obstruidos, y verán que la respuesta medida por el FB1 fue menor en los pacientes que tienen mayor obstrucción. Y esto se explica porque si usted no tiene suficiente aire en los pulmones, le va a ser imposible botar muchísimo más aire aunque se abran los bronquios. No pueden botar 100, 200 mililitros porque si lo que tienen son 800 o 900, eso sería el 30% de su capacidad vital. Sin embargo, si medimos la capacidad vital en lugar del FB1, verán lo opuesto, y es que los pacientes más severos son capaces de aumentar su capacidad vital más. Y la capacidad vital es la imagen en espejo del volumen residual. Es decir, lo que demuestra la capacidad vital aumentada en los pacientes más severos es que estas personas se desinflan, pierden volumen residual porque son capaces de expeler una proporción relativamente grande de su volumen. Cuando ustedes le hagan una prueba broncodilatadora a su paciente con EPOC, no solamente se concentren en cuánto fue el aumento del flujo, vean también cuál es el aumento de su volumen, de su capacidad vital. Los más severos aumentan más la capacidad vital que el flujo, los más ligeros aumentan más el flujo que la capacidad vital.
Lo importante de esta observación también es que la capacidad vital se relaciona mucho mejor a la percepción de disnea en el ejercicio que el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Es decir, los broncodilatadores no solo broncodilatan, sino que también desinflan, lo cual es beneficioso para la mecánica pulmonar, de lo que hemos hablado en las clases básicas de fisiología que les dimos al comienzo de Neumocurso. Hay dos estudios que les voy a revisar que son estudios de larga duración. El TORCH duró 3 años, 6,000 pacientes. Se comparó fluticasona con salmeterol, salmeterol solo, fluticasona y placebo. Se trató de buscar si impactaba sobre la mortalidad. No lo hizo, por lo que hice este taburete, y las 3 piernas que se revisaron demostraron beneficios como son: a la izquierda un aumento en volumen expiratorio forzado de 92 mililitros, 25% reducción en la incidencia de exacerbaciones, y la calidad de vida mejoró 3.1 unidades, mejor que el placebo. En promedio, la administración de un broncodilatador beta-agonista y un esteroide inhalado sobre 3 años mejora la calidad de vida, el volumen expiratorio forzado y disminuye el riesgo de exacerbaciones. Sin embargo, cuando se utilizan esteroides inhalados, aumenta el riesgo de neumonía. A la izquierda, en el eje de la SI, la probabilidad de neumonía; a la derecha y en el eje horizontal, el tiempo hasta una neumonía. Las 2 líneas de arriba representan las ramas que recibieron esteroides, las líneas punteadas las que no recibieron esteroides, y ustedes verán que la administración de esteroides inhalados aumenta el riesgo de la neumonía. Y esto se ve peor en personas que sean mayores de 55 años, muy delgadas y con esputo purulento y muy obstruido. Así que mucho cuidado con esos pacientes. Vean bien si de verdad le quieren dar esteroides o no. El siguiente estudio prolongado importante es el UPLIFT, que fue de 4 años, administrando tiotropium comparado con placebo, aunque el paciente estaba recibiendo otras medicinas, como son la teofilina. Algunos recibían albuterol, otros recibían esteroides inhalados. Lo cierto es que al final de 4 años no hubo alteraciones en la caída del BENF, pero tal y como vimos en TORCH, el FB1 mejoró 110 mililitros, hubo un 16% reducción en las exacerbaciones y 3,3 unidades mejor en el tratamiento con tiotropium en la calidad de vida comparada con placebo. Lo que le he querido demostrar en estos dos estudios es que dando albuterol con fluticasona o tiotropio se obtiene más o menos el mismo resultado en el promedio de los pacientes observados. Y así tenemos al menos 3 drogas, un anticolinérgico, un beta-agonista y un esteroide inhalado, que son efectivos en mejorar a los pacientes comparado con no darles nada. Hay otro estudio que les cito, que es el SUMMIT. El SUMMIT se utilizó un beta-agonista de acción prolongada con un esteroide de acción prolongada y se comparó con las 2 ramas y con el placebo. La diferencia es que estos eran 16,000 pacientes y que estos pacientes tenían el riesgo cardiovascular aumentado. La teoría era que se iba a prevenir eventos cardiovasculares. El resultado del estudio al final de 18 meses es que no se impactó sobre los eventos cardiovasculares. Pero lo importante de este estudio es que a él no se le puso como criterio de inclusión que el paciente tuviese una historia de exacerbación. Podía o no tener exacerbación y de todas formas era incluido en el estudio. Y en promedio el FB1 de estos pacientes, en contraste con TORCH y con UPLIFT, era de 60%. Esas eran personas con una EPOC moderada o moderada ligera con riesgo cardiovascular. Lo que vamos a ver aquí es un gráfico que representa en el eje de la Y la probabilidad de tener exacerbaciones, en el eje de la X el tiempo para un evento al final de 3 años, y verán ustedes que hubo una reducción significativa, 20% del riesgo de tener exacerbaciones moderadas o severas. Mucho más importante para mí es el riesgo disminuido 22% de ser hospitalizado. ¿Se acuerdan que les dije
que una hospitalización por EPOC tiene el mismo riesgo que un infarto, lo cierto es que sí se disminuyó a pesar de que el paciente cuando es incluido no había tenido una historia de exacerbaciones. Es más, Fernando Martínez, que es el autor principal de este estudio, concluyeron, este estudio demuestra que los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica moderada tienen una reducción en la frecuencia de las exacerbaciones cuando se utiliza un betagonista de acción prolongado con un esteroide de acción prolongado comparada con el placebo y respectivamente de haber tenido historia de exacerbación o no, o de la severidad de la obstrucción. Es decir, uno puede optimizar el tratamiento antes de tener exacerbaciones con el sentido y dirección de prevenir las exacerbaciones. Hay dos estudios recientes, uno en el año 20, otro en el año 22, uno el impacto, el otro se llama ETO, donde se evalúa además la mortalidad. Y ustedes verán aquí en el eje de la Y la probabilidad de causar muerte, en el eje de la G, que el tiempo hasta la mortalidad, de un estudio donde se comparó el triple, fluticasona, meclidinium, bilanterol, un esteroide inhalado, un anticolinérgico y un beta-agonista de acción prolongada, con las combinaciones de las dos, y verán que el tiempo hasta la muerte, o sea, la mortalidad, disminuyó en las ramas que tenían esteroides comparadas con los dobles broncodilatadores. Este es el estudio Impacto, y lo mismo se vio en el estudio ETOS, a donde las sustancias eran distintas, un esteroide inhalado budesonida, un anticolinérgico glicoperronium, un betagonista formoterol, también demostraron una disminución en el riesgo de mortalidad comparado con los tratamientos dobles. Aquí vale la pena anotar que en ninguno de estos dos estudios la mortalidad fue el outcome más importante. Los estudios fueron planificados y evaluados en cuanto a su impacto sobre las exacerbaciones, que demostró lo mismo. El índice de exacerbaciones disminuye. Así que tenemos hoy en día beta-agonistas, anticolinérgicos de acción prolongada, esteroides de acción prolongada, combinación de dos broncodilatadores, combinación de un broncodilatador y esteroides, y combinación triple, y la cuestión para uno es cómo utilizar esas diferentes formas de terapia inhalada. Es cierto que hemos progresado y que hoy es posible indicar para ciertos pacientes algunas de estas medicinas basada en la presencia o no del contagio de eosinófilos en la sangre. Esta célula tan despreciada hace tiempo, que se asociaba solo a parasitosis o alergia, ahora sabemos que es un indicador importante de respuesta a ciertos fármacos en la EPOC. Esto está basado en estudios como este que les voy a demostrar. Este estudio de Mona Bafadel y colaboradores en Inglaterra fue un estudio post-hoc de budesonida en 3 estudios. Estos 3 estudios comparaban budesonida y formoterol, una betagonista de acción prolongada con un corticosteroide inhalado, comparado con formoterol solo, que es el betagonista. Reunieron 4.000 pacientes, más o menos 38% del valor de predicción severo, y vieron a ver cuál era la relación entre usar uno u otro en función de las exacerbaciones FB1 y calidad de vida. A la derecha verán ustedes un cuadro que representa en el eje de las Y el índice de exacerbaciones, en el eje de las X el contagio de eosinófilos. Las unidades son células por litro. Estos serían 200, 400, 600, 800 o 1000 eosinófilos, y verán en 2 colores la combinación formoterol budenosida, es decir, betagonista esteroide y betagonista solo. Y ustedes verán que independientemente del número de eosinófilos, lo morado es relativamente plano, es decir, no hay aumento de las exacerbaciones. Pero en la medida en que aumentan los eosinófilos, el formoterol solo es incapaz de prevenir las exacerbaciones. Las exacerbaciones disminuyen en riesgo si se utiliza un esteroide comparado a no esteroides. Y lo mismo se ve en el FB1 a la reversa,
que es el FB1 de los que tienen esteroides inhalados, es mejor que los que están solo con el beta-agonista. Lo que les voy a hacer notar a continuación es que si usted traza una curva en aproximadamente 100 células, 100 eosinófilos, ustedes verán que por debajo de 100 no existe diferencia entre las dos curvas, la morada y la azul, sugiriendo de que cuando no hay eosinófilos, la administración de esteroides inhalados no mejora sustanciosamente el problema pulmonar. Así que yo utilizo en clínica el umbral de 100 células eosinófilas por milímetro cúbico como el número por debajo del cual no utilizo mucho los esteroides inhalados. ¿Qué es lo que usted puede hacer con esta ensalada de elementos que usted puede utilizar para su paciente? Gold tiene un esquema, yo lo he modificado para facilitarles a ustedes cómo aplicar la farmacoterapia y ustedes verán aquí a la izquierda en gris que lo importante al principio es hacer un diagnóstico y graduar o calibrar los factores de riesgo. Les dije cuáles son, cuál es la obstrucción, si el paciente está muy disneico, si la persona no puede caminar y si está muy delgado. Dos de ellos tienen mayor importancia como son el VENF, mientras más reducido peor, y los síntomas como la disnea y las exacerbaciones, mientras mayores peor. Yo utilizo el siguiente esquema cuando los evalúo clínicamente. Si el paciente llega más que todo por disnea, porque tiene enfisema, está hiperinflado y el contagio de eosinófilo es menor de 100 microlitros y la persona no ha exacerbado, es un grupo. Y el otro grupo son aquellas personas que tienen ciertos factores asmatiformes, tienen sibilante, han tenido historias de alergias, de exacerbaciones y tienen las células eosinófilas por encima de 100 por microlitro. A los de la izquierda en amarillo les coloco un lama-lava y prefiero la combinación de los dos para obtener máxima broncodilatación, y a los de la derecha les recomiendo el tratamiento triple: un anticolinérgico, un beta-agonista de acción prolongada y un esteroide inhalado. Usted inicia su terapia, supervise para que la persona utilice bien el inhalador, chequee la adherencia y monitorice en el tiempo la respuesta. Y usted verá que el paciente puede mejorar y no necesitar más nada, o puede mantener todavía exacerbaciones y habrá que llegar a las medicaciones de tercera línea. Por favor, acuérdense de chequear por efectos de los corticosteroides, como son la incidencia de infección respiratoria y neumonía, y si ese problema es grave, así como que a veces se ve problemas de ronquera o disfunción de las cuerdas vocales, si ese problema es grave, discontinúelo y pase a esta línea de otras medicaciones de cierto uso. Los inhibidores de la fosfodiesterasa como el roflumilast, la acitromicina 250 miligramos diarios o 250 miligramos 3 veces por semana, con cuidado porque algunos desarrollan sordera y otros desarrollan infecciones respiratorias, o en algunos países se utiliza la N-acetilcisteína o antioxidantes. Con esto, usted estaría utilizando la mayor cantidad de elementos que tenemos disponibles y la mayoría de los pacientes mejorarían al grado de que se sienten relativamente capaces de funcionar mejor. En los últimos 4 años ha habido un grandísimo interés en utilizar lo que se llaman biológicos que han sido sumamente efectivos en el asma. Basados en ello, y como muchos creen que el EPOC es un primo hermano del asma o puede haber relación en muchos pacientes teniendo las dos enfermedades, han habido estudios importantes intentando controlar lo que se llama la cascada inflamatoria TH2. Yo le voy a recalcar aquí los estudios que se han hecho. Primero, los anticuerpos mononucleares contra la interleuquina 5 o que se adhieren al receptor de la interleucina 5 en los eosinófilos TH2. Y a la derecha verán que eso funciona en varios puntos de la cascada y existen dos medicaciones, el mepolizumab y el benralizumab. El otro que ven aquí en verde es itepekimab, que va un poquito más arriba a lo que se llaman alarmina.
donde la interleuquina 33 se cree que es muy importante. Y existe el TSLP, donde hay una medicina que se llama Bezepelumab, que también está siendo investigada. El tercer grupo que se ha estudiado con mucha intensidad es el Dupilumab, que actúa sobre la interleuquina 4, sobre todo el receptor de la misma, y la interleuquina 13. Es decir, atacar más bajo con más especificidad, interleuquina 4 y 13, interleuquina 5, o más arriba con menos especificidad y más espectro, la anti-IL-33 y el anti-TSLP. Veamos cuáles son los resultados, que se los resumo en la siguiente gráfica. Pacientes en estos estudios han sido seleccionados por tener exacerbaciones todos y están recibiendo terapia óptima. En el 2017 salió la primera mepolizumab y el promedio de los eosinófilos era mayor de 150 por milímetro cúbico o 300 en un momento en el año previo. En el 2019 se subió a 220 para el benralizumab. En el 2021 menos o más de 250 para el itepekimab. Y en el 2023 más de 300 para el dupilumab. ¿Qué quiero decir con ello? Que en vista de que los resultados iniciales no fueron muy buenos, se han escogido personas con EPOC que tengan eosinofilia más alta de 300, como las personas que, habiendo exacerbado con esa eosinofilia, tienen la mayor probabilidad de responder a estos biológicos. En todos estos estudios, el desenlace más importante del estudio era la frecuencia de exacerbaciones moderadas o severas. Este fue el mepolizumab en pacientes y ustedes verán que no hubo mucho efecto y esta medicina no fue aprobada por la FDA en Estados Unidos. El eje de la Y son las exacerbaciones, el eje de las X son el tiempo, y son el metreo un estudio, el metrex otro estudio, y al final los dos juntos, y el efecto fue muy débil, no hubo mejoría del BENF ni tampoco de la calidad de vida y no fue aprobado por el FDA. Sin embargo, en ese estudio se demostró que las personas que tenían eosinófilos mayores de 300 sí parecían responder, como lo demuestra el gráfico de Forrest en el lado de la derecha. Verán que las barras azules se desplazan hacia la izquierda y casi no cruzan el 1, indicando cierto grado de efectividad. Eso hizo que benralizumab utilizara personas con 250 o más. Desafortunadamente hizo dos estudios, el Galatea y el Terranova, exacerbaciones en el eje de la Y, benralizumab en 2 dosis a la izquierda, en 2 dosis a la derecha, no fue mejor que el placebo y el FDA tampoco aprobó el benralizumab. El tercer estudio fue el itepekimab. El itepekimab tampoco encontró efecto significativo sobre las exacerbaciones, pero sí demostró que en las personas que no fumaban, que no eran fumadores en el momento del estudio, hubo un efecto que no se vio en las personas que fuman. Entonces decidieron hacer otro estudio que aún no ha terminado, tratando de ver si sí funciona en los no fumadores, teniendo un pequeño grupo de fumadores para confirmar que para estas personas no sería apropiado. El itepekimab tampoco está todavía aprobado. Veremos qué resulta del estudio que están repitiendo. Por último, el dupilumab, donde se escogieron personas que exacerbaban con más de 300 eosinófilos por milímetro cúbico, sí demostró una disminución del 30% en la incidencia de exacerbaciones e interesantemente, a diferencia de los estudios anteriores, un efecto sobre la función pulmonar, como lo ven ustedes en el gráfico de la derecha. A mí me parece que esto es muy significativo, que con esta medicina que es dada cada 2 semanas en forma subcutánea, usted disminuye las exacerbaciones y también mejora el FeV1, muy parecido a lo que se vio en asmáticos con menor intensidad, pero requiere que la persona tenga eosinófilos por encima de 300. Esta medicina sí ha sido aprobada por el FDA para pacientes seleccionados con EPOC que tengan las características de las que ya yo le he hablado.
De forma tal que completo el cuadro que les demostré anteriormente, donde ustedes verán que si la persona que está en máxima terapia médica ahora mantiene exacerbaciones y tiene más de 300 células por microlitro, darle los biológicos, sobre todo el dupilumab por ahora, hasta que veamos el resultado de los otros estudios, no es una locura y pudiera ser algo que en algún momento ustedes puedan utilizar en estos pacientes seleccionados. Por último, me gustaría revisar qué instrumentos existen para pacientes en terapia máxima, incluyendo los biológicos, que se mantienen con problemas. Y para ello les voy a colocar este caso, una persona de 63 años con una disnea de 3/5, no puede caminar con su mujer sin sentirse con disnea, está hiperinflado con un corazón pequeño típico de enfisema y tiene una hiperinflación demostrada por una capacidad pulmonar total de 125%, atrapamiento de aire con una función con una capacidad residual funcional de 192, muy obstruido 32% del BEF y que solo camina más o menos 300 metros. Típicamente esta persona se mejora con rehabilitación pulmonar. De hecho, el Cochrane, que es un estudio secuencial que revisa todos los estudios aleatorios que se han hecho, prohíbe la adición de nuevos estudios porque hasta ahora se han hecho 31 estudios y el Cochrane concluyó que no es necesario más porque todos los estudios que se han hecho de rehabilitación concluyen que hay una mejoría clínica significativa e importante en los dominios de calidad de vida, incluyendo disnea, fatiga, funcionalidad, más capacidad de controlar su propia vida y de la caminata en 6 minutos, aunque no haya grandes cambios en la función pulmonar. Todo paciente que ustedes tengan con disnea relativamente alta en función de la incapacidad de los fármacos de controlarlo, es un paciente candidato a la rehabilitación pulmonar. No sé cuántos de ustedes la utilicen, pero si quieren algo que sea efectivo, esta es una terapia de gran valor. Lo otro es no descartar que existen otras cosas probables o posibles. Este es el mismo paciente que regresa 18 meses después, que habiendo mejorado se ha vuelto a deteriorar. Le hicimos una tomografía computada y ustedes verán que tiene un enfisema bastante grande en el lóbulo superior derecho con compresión de la base del pulmón derecha y el mediastino ligeramente empujado, indicando atrapamiento de aire en esa área. A él se le incluyeron unas válvulas unidireccionales para vaciarle el, el paquete enfisematoso. Esas se colocan por vía endobronquial y el paciente, como verán, mejora. Y existen estudios aleatorios randomizados como este hecho en Holanda, donde se comprueba que los pacientes que son tratados así tienen mejoría del BENF. Ustedes verán 150 mililitros, mejoría de la capacidad vital forzada 400 mililitros, mejoría en la caminata 60 metros y mejoría en la calidad de vida 16 unidades, no conseguible con farmacoterapia en pacientes seleccionados porque tienen enfisema inhomogéneo capaces de ser tratados con válvulas bronquiales unidireccionales. Y termino diciéndoles que hemos avanzado mucho en las últimas décadas. Ya sabemos que la EPOC es una enfermedad que comienza mucho más temprano de lo que creíamos, que es pecado hacer un diagnóstico tardío y tratar solo hacia el final de la vida, que es necesario mover el tamizaje, el diagnóstico y el tratamiento río arriba, intentar detectar los casos a una edad más temprana cuando la persona está funcionalmente capaz de responder a los tratamientos, porque el efecto será mucho más importante, como lo es para todas las otras enfermedades que existen, tratando más temprano cuando hay mayor plasticidad y el paciente sea capaz de reaccionar positivamente. En conclusión, confío haberle demostrado que el EPOC es importante. Número dos, que con las medidas clínicas capaces de ser aplicadas en nuestra patria, la disnea con el MMRC, la caminata en 6 minutos, el FB1 con una espirometría y el índice de masa corporal, que no es sino dividir el peso en kilos sobre la talla al cuadrado,
usted es capaz de construir el índice BODE y de pronosticar si el paciente es muy severo o no. En tercer lugar, la pregunta de si ha exacerbado y ha ido a la emergencia o ha sido admitido. Acuérdense que una admisión con EPOC pronostica peor que un infarto en el mismo sitio y con la misma circunstancia. Esto nos permite aplicar farmacoterapia dirigida al paciente y ustedes pueden utilizar el eosinófilo como un marcador de potencial respuesta a los esteroides. Si el paciente continúa muy sintomático, consideren la rehabilitación pulmonar. Ese es algo muy efectivo en todos los estudios en que se ha aplicado. Y por último, aunque sé que a veces no es posible todavía en muchas partes en el país, considerar si el paciente tiene enfisema es inhomogéneo, la potencial aplicación de reducción de volumen pulmonar, bien sea por válvulas, que es lo más probable y utilizado hoy, o por cirugía de reducción de volumen, como se ha hecho en algunos casos. Los biológicos están siendo aprobados. La persona que tenga los recursos o el medio de usarlos, si la persona tiene exacerbaciones repetidas y una eosinofilia de mayor de 300, sería algo a considerar. Y termino con un aforismo del doctor William Osler, que yo creo que es esencial. El mejor médico, un buen médico, perdón, trata al paciente o la enfermedad. El médico excepcional trata al paciente que tiene la enfermedad en toda su complejidad. Yo siempre digo que es como pintar un cuadro. La medicina tiene ciencia, usted utiliza su ciencia, pero aplica el arte y le permite en ese lienzo que es su paciente hacer una obra de arte basado en la ciencia. Cada paciente será distinto al otro. El N de uno es importante, pero tenemos los instrumentos, los colores para pintar el mejor cuadro posible. Muchísimas gracias y adelante que yo creo que aprender medicina y disfrutar de esta profesión es una bendición. Muchísimas gracias.